este taller tiene como foco los conocimientos y experiencias previas, y es uno de 3 talleres que estamos realizando esta y la próxima semana que tienen foco en la docencia en el primer año. Fue antecedido por el panel que realizamos el día de ayer, qué nos dicen las y los estudiantes sobre su experiencia en el primer año de universidad, un panel súper interesante, así es que si se lo perdieron, pueden visitar el canal de YouTube de la unidad de docencia donde lo pueden revisar. Como les comentaba, este es el primero de 3 talleres. La próxima semana, estaremos realizando talleres con foco en la autonomía y también con foco en la motivación. Así es que si no se han inscrito, los invitamos también a poder estar en este conjunto de 3 talleres. En particular, como mencionaba Francisca, este taller tiene foco en cómo incorporar los conocimientos y experiencias previas del estudiantado de primer año como base para la planificación del proceso formativo, idealmente a través de estrategias que queremos compartir hoy día con ustedes para poder favorecer el logro de aprendizajes más significativos. Así es que, y antes de comenzar a abordar, irnos de lleno a las temáticas que queremos abordar en el taller del día de hoy, queremos compartir con ustedes esta pregunta sobre por qué detenernos a reflexionar sobre la importancia del primer año universitario y las implicancias para el proceso educativo. Y la respuesta, bueno, la podemos encontrar en esta cita que apareció ahora en la pantalla, perdón, y que nos habla de un consejo que le da uno de los estudiantes de primer año a sus profesores. Y el llamado ahí es a ser conscientes de que están en un proceso de adaptación, y esa es la primera idea que queremos compartir con ustedes. Efectivamente, la transición a la educación superior supone muchos cambios para el estudiante, principalmente en dos esquemas, pensemos esto, esta nueva cultura académica en la que se tiene que insertar por una parte y este nuevo mundo social. Estos dos espacios efectivamente suponen para el estudiante muchos cambios porque tiene nuevas exigencias académicas, se inserta en nuevos lenguajes, tiene que enfrentarse a nuevos conocimientos, por lo tanto, todos esos hechos suponen muchos cambios que debe vivir y transitar el estudiante en este primer año de formación. Inclusive la literatura habla de transiciones dentro de otras transiciones, por ejemplo, para estudiantes que vienen de región, que además de insertarse y transitar la educación superior, están cambiándose de su lugar geográfico, entonces tienen que empezar a conformar nuevas amistades, nuevos núcleos, ¿cierto? Hay un cambio ahí en los grupos de referencia. Por lo tanto, todos esos hechos que si nosotros recordamos un poco nuestra historia personal son cosas que también le están ocurriendo a los estudiantes. Ahora, esa experiencia que ellos están viviendo puede afectar la decisión de proseguir sus estudios o abandonar sus estudios. Por lo tanto, por eso es tan importante mirar estos aspectos que se dan en la inserción a la vida universitaria, tenerlos tan presente que este primer año es tan crítico, ¿no? Como segundo punto queremos compartir con ustedes que efectivamente todas las instituciones de educación superior han debido enfrentar, a propósito de la masificación de la educación superior, la diversificación del perfil del estudiantado, donde, por ejemplo, variables como la edad, el género, las trayectorias académicas, el origen social, cobran relevancia al momento de efectivamente vivir esta transición. Por ello, institucionalmente, este primer año universitario es súper relevante, es un periodo clave porque permite afianzar el compromiso y el involucramiento del estudiante con sus estudios. Por esa razón es tan importante la atención a este primer año. En la Universidad de Chile, en general, ha ido avanzando hace ya bastantes años en ir conformando lineamientos y políticas para atender a esta diversidad que se está observando año a año en nuestra institución y de hecho sumarse a las voces de diversos espacios que de alguna manera promueven el enfoque de la equidad, de la diversidad e inclusión, donde se reafirma, digamos, esta mirada más humanista de la educación y como una condición vinculada al derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de la vida.
Entonces, algunos ejemplos que queremos compartir con ustedes de estas políticas tienen que ver, por ejemplo, con la política de equidad e inclusión estudiantil, que nos acompaña ya desde el año 2014 y que a grandes rasgos lo que hace la política es velar por la inclusión de todos los estudiantes que ingresan a la institución. Por otra parte, asegurar también cupos especiales de equidad para estudiantes que vienen de contextos escolares más vulnerables, y a su vez también asegurar o fija, digamos, que se entreguen los apoyos necesarios para que estos estudiantes puedan no solo ingresar, sino mantenerse y titularse en la institución. Por otra parte, tenemos nuestro modelo educativo que fue actualizado el 2018 y que propone 5 principios fundamentales, entre ellos, bueno, la formación integral de personas, la pertinencia educativa, la equidad e inclusión, la calidad educativa y la igualdad de género y no discriminación, que es un principio que se está trabajando actualmente. Y sobre la docencia, indica que efectivamente una docencia inspirada en este sello institucional que resguarda estos 5 principios debiese ser una docencia que se caracteriza por ser inclusiva, por ser reflexiva, ser colaborativa y, por cierto, ser pertinente. Entonces, este es todo un escenario que tenemos en relación a por qué es tan importante mirar, digamos, la experiencia del primer año. En el último PDI aquí tenemos una cita que queremos compartir con ustedes, el PDI vigente del 2017 al 2026, cuando señala, habla acerca del cuerpo académico, de los estudiantes y de la docencia, señala esta cita que está aquí. La docencia se ha visto enfrentada a 3 grupos de desafíos globales. Por una parte, tenemos las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y aquí en este aspecto se significa mucho más en este año tan excepcional que estamos atravesando. Por otra parte, el cambio en las dinámicas de estudio de las nuevas generaciones y la ampliación de la matrícula y el acceso inclusivo. Esos son los principales desafíos que institucionalmente se observan. Entonces, tomando en cuenta solo esto último, ¿cuánto creen ustedes que se ha ampliado y se ha diversificado la matrícula de nuestra institución? Y aquí les traemos un ejercicio que nos permite pensar y ilustrarnos de mejor manera. Si existiera efectivamente una sala hipotética compuesta por 100 estudiantes de primer año que representan la Universidad de Chile, y si hacemos esta mirada a 10 años atrás, esa sala estaba compuesta por 47 mujeres, 33 venían de establecimientos particulares subvencionados y 34 venían de establecimientos con IBE superior al 50% y 4 se declaraban indígenas. Eso era la mirada a 10 años atrás. ¿Qué te parece estos datos, Ángela? ¿Cuánto crees que hemos cambiado al 2020? Bueno, en realidad, buenas tardes a todas y a todos. En verdad es difícil desde una mirada externa, digamos, poder responder a esa pregunta. Nos faltarían datos, ¿no?, para esto. Entonces, tal vez las profesoras y profesores que están presentes hoy día acá, de acuerdo a su experiencia, lo que han vivido en este tiempo, probablemente algunos que ya llevan varios años haciendo clases en la universidad, nos podrían tal vez responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la composición de aula a 10 años? ¿Podrían ustedes, tal vez en el chat, poder darnos algunas ideas al respecto, pensando en su experiencia en particular en los procesos que ustedes han tenido? Bueno, Juan nos dice más mujeres. No sé si hay alguien más que quiera el aula virtual, muchas más mujeres, más hombres, en mi caso dice Isabel Villanueva, más que se declaran indígenas. Pilar Oviedo, que sí, está participando y ella dice con mucha propiedad muchas más mujeres, porque la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias es una de las más altas feminizadas, tienen mucha, se dio vuelta la tasa, ahí me puede corroborar ella cómo van con esa matrícula. Efectivamente se dio vuelta, no sé hace cuántos años, ¿eh? Ha sido un proceso paulatino, porque cuando yo entré a estudiar éramos 20 mujeres como mucho,
con suerte, en un curso de 180. Y ahora tenemos un 75% de mujeres. Entonces la diferencia es radical en ese sentido. Pero hay otras razones que justifican eso también, ¿eh? Hay un tema laboral, hay muchas otras cosas. Yeah. Muchas gracias. Bueno, aquí nos están contestando muchísimo. Bueno, hablan de más colegios municipales y de regiones, diversidad de géneros, las disidencias en todo sentido se manifiestan en el espacio público. Sí. Han disminuido los colegios superior al 50%, más mujeres, etcétera. Respecto a la generación con la que estudié, la composición se ha diversificado enormemente, mucho más de regiones, más comunas periféricas de Santiago, son más críticos, hay más diversidad de género, etc. Bueno, si te parece, Lisette, veamos lo que nos dice el estudio este año. De este año, ¿no? La encuesta única de admisión 2020. Mira, acá están algunos datos que justamente a propósito de lo que nos decían las y los participantes, ¿no? Ha aumentado efectivamente el número de mujeres que han ingresado bastante. También esto de la diversificación de los colegios particulares subvencionados y pagados. Claramente vienen más estudiantes de establecimientos particulares subvencionados. También hay muchos más estudiantes que vienen de establecimientos con un nivel superior al 50%, lo que nos decían también más del doble de los que en 2010 se declaraban indígenas. Y bueno, la encuesta única de admisión tiene hoy día más elementos para analizar, y dentro de eso, por ejemplo, hay cosas interesantes a propósito de lo que decías tú, Lisette. Por ejemplo, hay 15 estudiantes en esta sala hipotética de 100, hay 15 que entran por vías especiales de admisión, hay 5 que provienen de establecimientos técnicos profesionales, 3 de regiones, 3 que ingresan después de al menos un año de haber egresado a la enseñanza media. Por lo tanto, está bastante interesante lo que nos dicen los números, ¿verdad? Sí, y les agradecemos también ahí que nos vayan aportando la experiencia que tienen cada uno en su espacio local. Efectivamente, Ángela, hoy somos una universidad más diversa y que aspira a ser inclusiva. Entonces, la pregunta siguiente que nos tendríamos que hacer es efectivamente, ¿cuál es el rol del profesorado frente al desafío de esta aula diversa de primer año? Además de ser de primer año, esta diversidad que efectivamente incorpora variables. Ahí se activó mi teléfono. Oh, sí. Bien, entonces, nuevamente aquí le pedimos a un estudiante que nos viniera a entregar otro consejo. Evidentemente son muchos los desafíos que surgen con este escenario que es altamente complejo para los docentes que se enfrentan a esta aula diversa, y efectivamente en estos talleres probablemente no vamos a acotar todos los desafíos y las demandas para el proceso formativo, pero sí queremos concentrarnos en este en particular y que apela a la comprensión frente a no contar con los conocimientos previos suficientes y ayudarlos, en este caso los estudiantes, a poder comprender estos conceptos nuevos. Entonces, los queremos invitar a hacer otra actividad. En menti.com los vamos a invitar a contestar la pregunta: ¿qué beneficios tiene incorporar las experiencias y los conocimientos previos de mis estudiantes en mi curso? Entonces aquí les pedimos que estos beneficios los traten de plantear como conceptos. Tienen que, ahí le vamos a pedir a Camila que pueda compartir en el chat el link de menti.com, y les pedimos a ustedes entrar entonces con el código 8678474. Camila, no sé si puedes compartir el link. Voy a anotar yo. Menti.com. No, tiene que aparecer con HTTP. Sí, tiene que ir con HTTP para que puedan La ir Camila directo. parece que se nos cayó. HTTP es ese también. Menti.com. Ya. Ahí apareció como link. Si ustedes pinchan, van a poder entrar, y ahí tienen que marcar el código
8678-474, y les recordamos la pregunta: ¿qué beneficios tiene incorporar los conocimientos previos de mis estudiantes? Y idealmente que los puedan compartir como concepto. Aquí vamos a ir viendo efectivamente cómo Mira, vemos. ya tenemos 3. ¿Sí? Sí, ya tenemos. Vamos a ir armando esta nube, pero está interesante ya que hay al menos una persona, creo yo, que ya pudo ingresar. Sí, efectivamente. No sé si el resto ha podido ingresar. Si tienen problemas, nos cuentan para poder... Sí, cuéntenos por el chat si es que no han podido ingresar. El código es 8678-474. Ahí apareció. Ahí vamos en 4. Parece que sí, vamos avanzando. Bueno, hasta el momento la nube de palabras, en la nube de palabras no aparecen muchas cosas en grande, ¿no? Cuando se empiezan a repetir las cosas, ustedes saben que empieza... Mira, ahí justamente hay 2 palabras que aparecen un poquito más grandes: seguridad, nivelar. Nivelar. Y ampliar para ver más grande. Claro. Vamos a darle un poquito más, vamos en 17. Mira, democratizar el saber, bajar el nivel de ansiedad. Diagnosticar lo que saben. Diagnosticar mayor participación, respeto, confianza, pertinencia cultural. Mira qué interesante la idea que surge ahí. Conocimiento situado. Diagnosticar, clave, cuando hablamos del tema de los conocimientos previos. Valoración. Sí. Motivar, comprender la realidad. Ahí están apareciendo, ahí se está moviendo. Pero mira, cobra fuerza, tema de nivelar, confianza, valoración. Mira qué interesante y qué bonita esa idea de la valoración, ¿no? Conocer a mis estudiantes también aparece. Reconocimiento. Ya 25 ya dejaron sus ideas en el Menti. Establecer lo que quieren. Muy interesante. Ajustar la programación. Bien, muy bien. Estamos aquí, estamos con estudiantes muy aventajados. ¿Ah? Sí, está súper interesante. 27. Aprendizaje significativo, mira, apareció Lobillo, ¿sí? Sí, por ahí estaba, sí. Comprender su realidad. Sí. Relacionar conocimientos, mira. Sí. Bueno, les agradecemos esta participación. Efectivamente, este es un ejercicio que ustedes también podrían hacer a modo de estrategia y que busca activar y relevar también los conocimientos que ustedes tienen sobre estas temáticas que queremos abordar hoy día en particular con ustedes. Así que la pueden tomar como un ejemplo para iniciar una temática y así uno puede ir evaluando colaborativamente los conocimientos sobre un tema determinado. Entonces lo que queremos compartir con ustedes para poder complementar lo que nos han dicho, porque efectivamente ya lo que nos han dicho de alguna manera complementa y vamos avanzando en lo que queremos trabajar con ustedes en particular. ¿Y dónde radica entonces la importancia de la experiencia y los conocimientos previos para el aprendizaje? Y para eso también, primero tenemos que ir a compartir si efectivamente todos entendemos lo mismo por lo que es aprendizaje. Entonces vamos a ir a buscar la respuesta a nuestro modelo educativo. En nuestro modelo educativo hay una noción de aprendizaje. Les voy a invitar a que lean eso. No, es una broma. Efectivamente, lo que queremos relevar son 4 ideas que tienen que ver con qué es el aprendizaje y poder compartir estas nociones. Primero, hay que comprender que el aprendizaje es un fenómeno altamente complejo. Esto implica que no es un proceso puramente transmisivo,
donde el docente da conocimiento y el estudiante lo acumula. Al contrario, es el resultado de la interacción con el entorno, por lo tanto va a ser producto de la experiencia. En segundo lugar, es el resultado de una construcción personal. Por lo tanto, va a implicar este rol dinámico del sujeto que aprende. Es decir, el proceso de aprendizaje tiene que estar basado en la actividad de los que aprenden. Gracias a esta actividad es que uno va elaborando sus propias representaciones y va construyendo los significados acerca de un determinado fenómeno. En tercer lugar, es un proceso que es profundamente ideológico social, y esto implica que se construye a través de la colaboración y el diálogo con otros, donde la mediación con mis pares es la que me va permitiendo ir comprendiendo profundamente los fenómenos, interactuando, en fin. Y la última idea que se aproxima ya y que nos lleva un poco a contestar esta pregunta de dónde radica efectivamente la importancia de los conocimientos previos para el aprendizaje, es que es de carácter situado. Entonces, si nosotros consideramos que el aprendizaje es un proceso de construcción personal, donde el sujeto que aprende va cumpliendo un rol que es dinámico, que es activo, donde va construyendo los significados, se va aproximando a un determinado fenómeno, esa aproximación no se hace desde el vacío conceptual, se hace desde mis propios intereses, desde mis conocimientos previos, desde mi propia experiencia. Por lo tanto, los conocimientos y la experiencia previa lo que me permiten es poder interpretar y asimilar el nuevo conocimiento. Entonces, muy en síntesis, Ángela, que aparezcan las dos imágenes nomás. Si vamos ya a querer responder cuál es la importancia de los conocimientos previos, es esa, que la vinculación y la relación entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo me va a permitir un aprendizaje que es más profundo, que es más duradero. Esa relación es la que permite un aprendizaje más significativo. Entonces, ¿a qué nos podemos ver enfrentados? Que efectivamente el estudiantado traiga un conocimiento previo que es fuerte, que es correcto, y si se activa en el momento apropiado, genera un buen fundamento para construir el nuevo conocimiento. Y en la situación contraria, si los aprendizajes son insuficientes, no se activan apropiadamente o son erróneos, van a interferir. Por lo tanto, nosotros en ese sentido no podríamos sobreestimar el conocimiento previo, por ejemplo, que trae el estudiante, porque nos podríamos arriesgar a que no se generen las bases sólidas para que, digamos, se integre el nuevo saber. Entonces, en síntesis, la experiencia y el conocimiento previo puede favorecer o puede entorpecer el aprendizaje. Ángela. Claro, y entonces, ¿a qué situaciones nos podemos enfrentar en el ámbito universitario, especialmente en primer año? Y acá nos referimos fundamentalmente a conocimientos y experiencias previas que tienen que ver justamente con el ámbito académico, porque nosotros podemos tener muchas experiencias y muchos conocimientos que son conocimientos, digamos, de la vida cotidiana, pero nos vamos a centrar en lo que nos compete a nosotros, ¿no?, en la vida universitaria, y hay les vamos a llamar SP, porque es un poco largo de experiencias y conocimientos previos, para que nos vayamos acostumbrando a esa sigla. Hay una autora, Susan Ambrose, que nos pareció que hace una categorización de digamos, los tipos de experiencias y conocimientos previos del estudiantado, y los categoriza en 4 ámbitos. Uno, cuando los conocimientos previos y las experiencias son efectivamente suficientes para poder incorporar nuevo conocimiento, nuevas experiencias educativas. Es decir, el estudiante trae ya, digamos, un bagaje importante que le permite sostener esos nuevos aprendizajes. Un segundo nivel, digamos, sería conocimientos y experiencias previas que son inapropiadas para la situación. Es decir, puede tener ciertos conocimientos, ciertas experiencias, pero cuando los lleva a otra situación, esos conocimientos y esa experiencia no son los más adecuados para incorporar dentro de esa experiencia educativa. 10, 11, 12, 13.
14, 15, 16. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Tenemos compañía de niños, así que siempre es bonito eso. Un tercer tipo, digamos, de conocimiento y experiencias previas es el contrario al primero que planteamos, que sería el insuficiente, ¿no? Un estudiante no es que no trae experiencias o conocimientos previos, pero que pueden ser insuficientes para esa experiencia educativa. Por lo tanto, no alcanzan, digamos, a servirle totalmente para tomarlo como digamos, un peldaño para ir construyendo el nuevo conocimiento. Y un último nivel, que sería el incorrecto, y cuando hablamos de incorrecto, esto puede herir algunas susceptibilidades, pensando que ningún conocimiento o experiencia es incorrecta de por sí, pero cuando hablamos de un conocimiento incorrecto respecto de estos nuevos aprendizajes académicos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Por lo tanto, estos cuatro, nos pareció que esto nos podría de alguna manera orientar como para poder hacer el análisis, un análisis posterior, digamos que es una forma más, tiene que ver más con una metodología de trabajo, más que con una definición estricta de cada uno de estos tipos de experiencia y conocimientos previos. Entonces los vamos a invitar a hacer un ejercicio más, muy cortito, que es una votación a partir de un caso, ¿no? Les vamos a poner acá un caso, ese es el caso, y la idea es que ustedes puedan, les voy a poner, los voy a dejar que empiecen a leer, pero la idea es que puedan, a partir de este caso, decidir, entre comillas, pensar, tratar de dilucidar qué tipo de experiencias y conocimientos previos están de alguna manera influyendo en este caso, en esta situación de este profesor Rodrigo, ¿no? Los invito entonces a leer el caso y voy a inmediatamente iniciar la votación para los que sean lectores veloces, ya puedan ir respondiendo. Voy a iniciar la votación. ¿Me avisas, Liz, si se ve bien? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a pensar si esos aprendizajes previos, en general, ¿no? Porque esto es un curso, por supuesto que va a haber diferencias individuales, pero si en general son conocimientos y experiencias previas suficientes, inapropiados a la situación, insuficientes o incorrectos. Vamos ahí, el grafiquito nos va mostrando, lo veo yo nomás parece. No sé si... Está dividido, está dividido, yo veo ahí que está... Y mis coanfitrionas ahí lo seguimos viendo, pero está un poquito dividido. Sí. ¿Cuántas personas? Acá no aparece cuántas personas han respondido. Ah, sí, 12, 14, 20, 23 personas, más o menos, estamos más o menos bien, ¿no? Sí, han respondido 23 personas. Ahí ya vamos a compartir con ustedes los resultados. No lo creo, no se ve, dice... ¿Qué cosa no se ve? No se ve el resultado de la votación todavía, porque como no ha finalizado... Ah, sí, ahí Camila les aclaró. Sí, cuando finalice, porque somos privilegiados quienes somos anfitriones y coanfitriones acá para ir viendo el proceso. Claro. Estamos como en Estados Unidos, efectivamente. Yo creo que ya podemos, llevamos 27, 29 votaciones, así que vamos a finalizar para poder ver el resultado y ahí les vamos a compartir, el resultado. Espero que se vea, ¿sí? ¿Se ve ahora? ¿Lo ven?
Sí. Perfecto. Bueno, ahí claramente hay un empate ahí entre estos conocimientos previos más insuficientes quizá e inapropiados a la situación. Ángela. Sí, bueno, claramente hay algunos matices que uno puede ir haciendo respecto de estos, más bien los dos niveles intermedios, ¿no? En particular este caso está pensado más bien para los conocimientos y experiencias previas que son inapropiados a la situación en el sentido fundamentalmente de la última parte cuando Rodrigo se pregunta respecto de las limitaciones de la aplicabilidad, ¿no? Cuando aplico o no este conocimiento, cuando me sirve este conocimiento para aplicarlo a nuevas situaciones, ¿no? Pero como les dije inicialmente, esta es solo una forma de poder metodológica, digamos, de poder ir haciendo la discusión, por lo tanto no es que esté malo ni bueno, malas ni buenas las respuestas, ¿no? Ahí hay alguien que hace una pregunta. Sí, Roberto pregunta, ¿pero qué ocurre con el profesor en este caso? ¿No indagó un poco antes? Claro, Es una pregunta que yo también me hago. Claro. Bueno, Juan dice que claramente falla la comunicación, ¿no? Sí. Efectivamente, aquí podemos hacer varias hipótesis, ¿verdad?, respecto de por qué está sucediendo esto. Y dentro de eso nosotros justamente vamos a hacer una actividad ahora grupal que se les va a explicar Lisette. Voy a dejar de compartir los resultados. Justamente para poder hacer un análisis un poquito más en profundidad de algunos otros casos que nos parece interesante poder trabajar. Bien, bueno, ahí como dice la lámina, los vamos a invitar a hacer un trabajo en pequeños grupos, así que mientras tanto Ángela va a empezar a preparar la cantidad de grupos. No sé, Ángela, hay 41 participantes en sala, ¿cuántos grupos hacemos? ¿8 está bien? 8, sí. ¿Sí? ¿Estaría bien? Sí. Sí, estaría bien, ya. Vamos a hacer entonces 8 grupos, la división evidentemente es aleatoria, y vamos a usar una aplicación que es Jamboard, que es una de las aplicaciones que tiene Google, que es una pizarra. Ya Camila les va a compartir, ahí ya les compartió, el link para poder entrar a las pizarras, y la idea, mientras van abriendo las pizarras, es que cada grupo va a analizar un caso en particular. Voy a compartir yo ahora mi pantalla para mostrarles la aplicación. Si me permiten un segundo, que tengo abierto. Y ahora sí. Les voy a mostrar, si es que no la conocían, esta es la aplicación Jamboard, que es una pizarra. Ustedes aquí en esta parte de arriba, en la parte superior, pueden, con las flechas direccionales, pueden ir avanzando por pantalla. Entonces, una vez que ustedes estén en sus grupos, ustedes pueden mirar en la salita, en la parte superior también de Zoom, qué grupo les tocó, en qué grupos están. Entonces se van a ir a la pizarra que les corresponde. Si ustedes se fijan aquí, dice grupo 1. Y van a encontrar 8 pizarras. Entonces vamos a conformar 8 grupos. ¿Cómo pueden comentar? La idea es que lean el caso, de qué se trata, y puedan discutir. Bueno, van a tener 20 minutos para poder discutir. Lo que nosotros les pedimos es que puedan elaborar alguna recomendación para él o la docente del caso y la puedan escribir. ¿Cómo pueden compartir esa recomendación? Tienen al menos 2 herramientas. Por ejemplo, si pinchan aquí, tienen una nota adhesiva que pueden ir cambiando de color, si ustedes quieren, por ejemplo, y ahí pueden comentar y la guardan. Y ahí aparece la notita adhesiva. Y alguien está moviendo el caso. Y también tienen el texto, que es esa T que está ahí, y ahí también pueden comentar. ¿Ya? Entonces ahora la idea es que se vayan a los grupos, van a tener 20 minutos para comentar los casos y elaborar al menos una aproximación, una recomendación a la situación que está ocurriendo, teniendo a la vista estas cuatro categorías que compartí Ángela con ustedes. Y esperamos que sea nutritiva la discusión que tengan. Entonces recordar que cada grupo tiene asignada una pizarra.
ahí veo que mueven y mueven el caso. Voy a eliminar esto mientras tanto. Ángela, si tú Sí, Pilar, pregunta, puedes... Pilar pregunta cómo sé cuál es mi grupo cuando yo cree en este momento en las sesiones de grupo, les va a aparecer en la parte superior de la pantallita, les va a aparecer el número de grupo. Si es un número, el número 1, van a la pizarra número 1. Si es el número 2, a la pizarra 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, pueden mandar un mensaje desde el grupo para que una de nosotras pueda ingresar y explicarles si tienen más dudas. ¿Sí? Voy a ingresar. Si tienen dudas, nos llaman. ¿Les parece? Como dice nuestra jefa, nos vamos en la alfombra mágica a los grupos que tengan un buen trabajo. Vamos a revisar entonces el trabajo de el primer grupo. Voy a ir a mirar. Si tú quieres, mientras tanto, puedes proyectar la lámina, Ángela. Perfecto. Entonces, la discusión en la pizarra 1, al parecer no había grupo, así que me voy a ir inmediatamente al grupo 2. El grupo 2, bueno, el caso hablaba de Camilo, este profesor de la Cátedra de Realidad Educacional Chilena. Este caso en general lo que abordaba era un caso que tiene que ver con esta categoría de conocimientos previos suficientes. Entonces ahí la recomendación que nos hace este grupo es formar grupos de trabajo para posterior investigación y debate. Ahí hay un foco en lo colaborativo. Debate tipo plenario. Recomiendan también a Camilo la investigación, búsqueda de información, diversas fuentes, sobre debilidades y fortalezas con lista de cotejo. Y también recomiendan a este profesor la coevaluación, retroalimentación entre compañeros. ¿Qué te parece de estas recomendaciones, Ángela? Me parece excelente, creo que estaba anotando, por eso que me demoré un poquito para poder ir viendo en detalle, porque es interesante lo que plantean, porque claro, a veces cuando uno tiene la sensación que la mayoría del estudiantado tiene experiencia y conocimientos previos suficientes, digamos, uno se tira al agua, como se dice vulgarmente, ¿no? Y entonces parto desde lo que yo creo que, y no hago ninguna especie de diagnóstico, de ver qué estudiantes tienen efectivamente la suficiencia en estos conocimientos y experiencias previas, etc. Entonces, una de las cosas que recomienda efectivamente la bibliografía especializada tiene que ver justamente con verificar las experiencias y conocimientos previos que trae el estudiantado a través, por ejemplo, de pruebas diagnósticas, y justamente lo que planteaba las y los docentes de ese grupo, espacios de auto y coevaluación, que es tremendamente importante, sobre todo en estudiantado de primer año, comenzar a digamos, aprender a autoevaluarse y coevaluarse. Nosotros sabemos que en general en la enseñanza media estas situaciones no son tan comunes, ¿no? Entonces es importante que ellos vayan aprendiendo y así de a poco. Por supuesto las primeras probablemente no nos va a resultar muy bien, como siempre, ¿no? Cuando uno empieza a probar, pero después sí los estudiantes se van aprendiendo y se van acostumbrando a autoevaluarse y coevaluarse, y muchas veces son incluso más rígidos que uno, ¿no? En muchas de estas temáticas. Por otro lado, claro, por supuesto que utilizar las experiencias y conocimientos previos para anclar los nuevos aprendizajes, especialmente conectándolos con su trayectoria de vida, ¿no? Y lo último que también planteaba el grupo, ¿cierto? Hablaba de trabajos colaborativos particularmente, y una de las cosas interesantes es cuando tenemos un número importante de estudiantes que efectivamente trae experiencia y conocimientos previos que son suficientes, poder
darles una misión también, de alguna u otra manera, en beneficio de los otros compañeros o compañeras que no traen suficiente experiencia y conocimientos previos. Entonces, estos trabajos colaborativos en grupos heterogéneos muchas veces nos permite más rápidamente poder llegar a unos niveles que son los que de alguna u otra forma nosotros esperaríamos que el estudiantado tuviera para iniciar un curso o para iniciar una unidad de aprendizaje, una temática, etc. Así que, excelente. Como tú dijiste antes, tenemos estudiantes muy aventajados acá. De hecho, aquí nos dice Cristian Peñafiel, nos dice la coevaluación entre compañeros debe ser objetiva. Entonces hay que abordarla a través de rúbricas. Así es que agradecemos también eso, porque efectivamente, no porque sea una coevaluación, no va a tener parámetros claros para poder evaluarse ahí entre pares. Así que, yo creo que es muy importante lo que dice Cristian, porque siempre lo que se recomienda es tener efectivamente instrumentos que permitan hacer algo un poquito más objetivo, aunque sabemos que no siempre está la posibilidad de la objetividad absoluta, pero al menos dar un marco, ¿no?, inicial para poder hacer el análisis. Excelente. Bien, pasamos a la siguiente categoría que tiene que ver con estos conocimientos que si bien son apropiados, son inapropiados para la situación de aprendizaje. Entonces, el caso habla, es una pregunta, ¿por qué es tan difícil de entender? Y es el caso de Juan Manuel, este profesor del curso de Introducción a la Psicología, que quiere explicarle, ¿cierto?, a sus profesores, perdón, a sus estudiantes, el caso de cómo opera el refuerzo positivo y el refuerzo negativo a propósito del aprendizaje más de la conducta, digamos. Entonces, ahí este grupo también estuvo muy productivo y las recomendaciones que le hace a este profesor Juan Manuel es corrección entre pares de la prueba, con explicación por otro estudiante de las respuestas correctas e incorrectas. Ahí vuelve a aparecer entonces un componente colaborativo. Trabajar los tipos de refuerzos negativos con ejemplos que den los propios estudiantes. Eso también es interesante porque ahí se puede ir modelando, ¿verdad?, de mejor manera el ejemplo. Que los estudiantes den ejemplos de refuerzo negativo y lo discutan en grupo, luego presenten en plenaria y los discuten. Eso sirve también ahí para ajustar la expectativa. Y hay una idea aquí que dice, el castigo está culturalmente internalizado, por eso es más difícil, aquí a propósito de la comprensión de ello, ¿no? Otra recomendación, incorporar a los estudiantes más activamente en el proceso, haciendo que ellos generen los ejemplos, basándose en su propia experiencia. Y el grupo 4, que también estaba analizando este mismo problema del profesor de psicología, propone evaluaciones formativas previas para revisar que ellos den ejemplos. Revisar experiencias previas de los estudiantes para que ellos asocien los nuevos conceptos con su experiencia previa. Pequeñas actividades formativas, plantean aquí, para revisar los mismos conceptos de distintas formas cada vez. Está súper interesante. Y finalmente recomiendan a este profesor trabajos en grupo y que se evalúen entre pares. Ángela, ¿qué te parecen todas estas recomendaciones? Bueno, yo creo que es muy interesante lo que plantean, porque a propósito de lo que hablábamos del primer grupo, ¿no?, del grupo que tienen efectivamente experiencia y conocimientos previos que son suficientes, por supuesto que acá tenemos una situación donde tienen cierto tipo de conocimiento, pero no son capaces de adecuar ese conocimiento a una experiencia nueva. Entonces, el hecho de que entre las cosas que dijeron en el grupo, hablaban de diversas formas de ver lo mismo, ¿no? Diversas metodologías de trabajo que les permitan ver tal vez un mismo problema, una misma situación, pero que lo permita ver de distintos prismas, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas quizá más relevante respecto de este grupo de estudiantes. Por supuesto, en general, todo lo que dijeron claramente es aplicable a este nivel de conocimiento y de experiencias previas. Algunas recomendaciones que hacen también la literatura tiene que ver justamente con explicar condiciones y contextos, por ejemplo, de aplicabilidad de los conocimientos, que no siempre, en este caso, por ejemplo, ¿no?, el tema de
lo negativo, que tiene una connotación distinta en este ámbito de la psicología. ¿Cómo le explico al estudiantado que hay condiciones y contextos distintos de ese mismo concepto, ¿no? Bueno, como ustedes muy bien decían, también esto de que hay una comprensión equívoca, ¿verdad?, de los conceptos. Es una concepción equívoca, pero que no es tan equívoca en este caso, ¿no? En el sentido de, si uno mira el concepto en sí mismo, efectivamente los estudiantes tienen ese conocimiento. El tema es que en esta disciplina en particular, ¿no?, que es la psicología, y que fue un ejemplo de psicología, pero que podría ser en otras disciplinas, efectivamente hay cierto tipo de convenciones respecto de conceptualizaciones que son particulares, ¿no? Y que no se entiende lo mismo en esa disciplina que en otra. O no se entiende lo mismo en esa disciplina que en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje común que nosotros usamos coloquialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante tener ese tema. Y el otro elemento, hay varias cosas acá, esta PPT se las vamos a dejar, por supuesto, para que ustedes la puedan tener, para no latearlos con todo el... pero otra cosa que justamente es muy relevante, tiene que ver con la necesidad de dar muchos ejemplos y contraejemplos. Es decir, cómo yo puedo puedo darle ejemplos al estudiante. Esto se hace, imagínense, incluso, y aquí no lo conversamos con Lizeth, pero yo creo que las dos somos educadoras diferenciales, así que tenemos justamente convenciones similares en términos del lenguaje. Pero cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver a veces con incluso pruebas de diagnóstico que se le aplican a niños pequeños, ¿no?, donde se hace una argumentación, una contraargumentación, para ver efectivamente si ese niño tiene o no el concepto efectivamente consolidado, ¿no? Ese mismo ejemplo sirve para esta situación de educación superior, por supuesto a otro nivel, ¿no? No estamos hablando de cosas de niños, pero sí tiene que ver con los ejemplos y contraejemplos. ¿Cómo podemos a través de eso hacer algún tipo de quiebre en el razonamiento que tienen los estudiantes, ¿no? Eso por ahora, dice. Estaba silenciada. Ángela, en el chat sumaron varias cosas. Una de ellas es que en una universidad tan diversa como la nuestra, el trabajo colaborativo es clave. Eso lo decía Pilar. Cristian dice, el error no debe ser castigado, es una forma de retroalimentación. Es importante que el profesor, profesora también, pueda también ver con los ojos de los estudiantes la problemática de los conocimientos previos. Sí es muy importante dar a conocer nuestra experiencia, como dar, digamos, el ejemplo. Y Viviana, que aquí aportó también un comentario, de acuerdo con lo comentado, sin embargo, yo veo que falta un rol más activo del docente. Independiente de la participación, autoevaluación, coevaluación, es importante discriminar el nivel de los conocimientos de los estudiantes, los prejuicios respecto de un tema, entre otras cosas. Y precisamente aquí es interesante lo de Viviana, porque vamos a ir al siguiente caso que aborda o está explorando una situación de aprendizaje donde los conocimientos son insuficientes, digamos, para la situación que está presentando en este caso la profesora, que es Daniela, la profesora de farmacología general, y que en una parte del semestre trabaja una temática, en la segunda avanza a otra temática, pero lamentablemente ahí los estudiantes algo ocurre, ¿no? Y es bien interesante cómo aborda el caso el grupo, porque hacen un diagnóstico primero, ¿ya? Que lo voy a leer. Muy bien. Sí, diagnóstico y después la recomendación. Esto es muy informado, documentado este aporte. Ya. Falta comunicación evidente entre la profesora y los estudiantes, las y los estudiantes. Al parecer no hay interrelación entre el primer y segundo semestre de manera explícita. El segundo componente del diagnóstico, primer año, farmacología, requiere entender fisionomía animal. Me parece que estoy viendo ahí. Requiere entender fisiología, parece Pilar. Fisiología, sí. Ya, completa. Requiere generar conocimientos de base. Y como tercer punto del diagnóstico,
dice, no hay desarrollo del pensamiento sistémico de estudiantes, no hacen clic con las interrelaciones entre contenidos entre el primer y segundo semestre. Entonces las recomendaciones primero van en la línea de revisar su rúbrica, crear lista de apreciación, qué tipo de evaluación y qué tipo de retroalimentación otorga la profesora. La segunda recomendación es otorgar idealmente instrucciones claras a las actividades, objetivos claros, recurrir a una experiencia previa sobre esta misma actividad, fármacos, efectos orgánicos en los animales, efectos organismos animales. Y la tercera recomendación es generar andamiaje para el pensamiento sistémico y relacional, generar aprendizaje significativo a través de los ejemplos. Ángela, tienes la palabra. Excelente. ¿Era un solo grupo ahí? Sí, porque el siguiente no... Sí. Ah, ya. No hay... No, excelente. Además que parece que nos tocó justo ahí una experta, o al menos una experta en el tema, Pilar. No teníamos previsto que estuvieras tú. No estaba en ese grupo yo. No, lo habría reconocido de inmediato. No, interesante, porque en el fondo es poner también como los elementos que tienen que ver con el contexto, ¿no? Es decir, yo como también desde mi especialidad puedo hacer un análisis de un contexto que es distinto, ¿no? Nosotros estamos haciendo un análisis pedagógico quizá de un caso, y lo que se hace acá es bien interesante porque se hace un diagnóstico disciplinar, y por lo tanto es muy interesante hacer ese link, ¿no?, entre esas dos cosas. Entonces, creo que es muy relevante el hecho de hacer un diagnóstico. De hecho, una de las cosas que nosotros creemos que es fundamental siempre para poder ver qué conocimientos y experiencias previas traen los estudiantes. Y justamente hay algunas cosas muy importantes que ustedes las dijeron también, que tiene que ver, por ejemplo, con las instrucciones claras y que generar andamiaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de considerar actividades, por ejemplo, que no se salten pasos, ¿no? Que no implique que los estudiantes finalmente tienen lagunas, tienen espacios donde finalmente cuando viene un aprendizaje superior aún, no tienen dónde anclarlo, ¿no? A propósito de la palabra que ustedes utilizaron. Por lo tanto, eso es muy, muy relevante. Y lo otro, el tema de, que era lo de las instrucciones claras, claro. Pero las instrucciones claras es interesante también porque las instrucciones claras tienen que ver con qué quiero yo, como docente, que el estudiante aprenda. ¿Cuán claro tengo yo si ese conocimiento que requiere el estudiante o que requiere para aprender otra cosa, si es un conocimiento que es más bien conceptual o es un conocimiento que es más bien procedimental, por ejemplo? Y por lo tanto yo tengo que hacer primero una planificación adecuada a ese contexto y tener claro qué es lo que le voy a pedir al estudiante para luego diagnosticar, ¿no? Ese es un tema como interesante, porque a partir de eso es donde uno efectivamente puede dar instrucciones claras, efectivamente puede utilizar el andamiaje como forma de trabajar nuevos conocimientos. Y hay un tema importante que nosotros lo quisimos poner acá y que es muy, muy contingente a nuestra universidad, que tiene que ver con dos cosas. Una, la realidad que estamos viviendo desde el punto de vista de la pandemia y, bueno, y del estallido social previamente, que tiene que ver con no suponer el nivel de experiencias y conocimientos previos que trae el estudiantado. Que nosotros decimos, y normalmente lo hacemos, ¿no? Además la Universidad de Chile con mayor razón, quienes entran a la Universidad de Chile traen un bagaje importante y por lo tanto probablemente lo que yo voy a pensar es que tienen conocimiento suficiente o tienen experiencia suficiente, ¿no? Pero veíamos al inicio de este taller que efectivamente hay una diversidad enorme en la universidad, y justamente gracias, entre comillas, a la pandemia y el estallido social, efectivamente, estudiantes que ingresaron este año y que seguramente van a ingresar el próximo, van a tener otro nivel de
conocimiento y experiencias previas de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, me parece que ese es un punto sumamente importante. Y el otro, a propósito también de la diversidad, tiene que ver con el tema de la trayectoria escolar. Un ejemplo clásico es el ejemplo de un estudiante o una estudiante de enseñanza de educación media técnico profesional que entra, por ejemplo, por un cupo especial y que entra, no sé, a medicina, ¿no? Y por lo tanto nunca antes vio biología, o vio ciencias naturales en la enseñanza básica, digamos, pero en la media no tuvo biología. Entonces, como también tenemos en consideración ese tipo de cosas que implican un conocimiento efectivamente insuficiente para lograr los aprendizajes nuevos. Bien. Ahí Cristian sumaba un comentario, decía, es importante el saber ser, el saber hacer y el saber actitudinal también en estos casos. Nos vamos entonces al último caso. Uy, se me desapareció, aquí está. El grupo 7 trabajó en el caso Mi mamá me dijo, ¿ya? Este caso exploraba esta categoría más de saberes previos incorrectos, por llamarlos de alguna manera, donde Loreto, la profesora de botánica, les indicó en una de sus clases que el anís, cierto, en el uso humano tal vez no era muy apropiado, y resulta que cuando ella hace el quiz, los estudiantes dicen que se puede usar el anís, al menos en lactante. Entonces, aquí este grupo también estuvo muy productivo. Voy a partir, además usaron colores, se ve muy bonita su pizarra. Ser consciente de las diversidades culturales y el peso de la herencia cultural. Mira qué interesante. Debe ser más participativa en sus clases, porque ¿por qué no salió del tema de Mi mamá me dijo durante la clase misma y solamente después del quiz? Es importante caracterizar estudiantes de primer año, su origen, si son de primera generación o no. Desde ahí debiese planificar sus clases. Debió hacer una actividad previa, indagatoria, para después reforzar y retroalimentar según el bagaje de sus estudiantes. Reconocer su error y aclarar el tema en la próxima clase. Ser humilde, dice. En próximas oportunidades, introducir un ejemplo significativo vinculado con una realidad del contexto de sus estudiantes. Para eso, evidentemente, hay que darse el tiempo de conocer el aula, ¿no? El quiz final es una excelente herramienta para mejorar próximos semestres y reforzar. Eso es lo que nos aportaron, y en el grupo 8, que también trabajó sobre este caso, dicen, indagar sobre los conocimientos previos. ¿Qué les hizo creer que la estrella de anís podría ser beneficiosa para los lactantes? Incorrecto. Conocimientos previos, creencias populares incorrectas sobre la utilidad del anís en lactantes. ¿Qué fue lo que olvidé explicar o qué olvidé profundizar o decir sobre el caso específico de la estrella de anís? Dicen otras recomendaciones, realizar un cierre de la clase resumiendo las ideas principales y aclarando posibles dudas. Y la última recomendación que hace el grupo 8 es: puede que al explicarlo, la docente, los estudiantes lo olviden, pero si se les solicita indagar por su cuenta o trabajar en equipo, investigar sobre el botulismo, etcétera, podría generar un aprendizaje más significativo. Esas son las recomendaciones. Ángela. Muy interesante. Además hay un comentario de Pilar acá que dice en el chat, que dice ahora no es la mamá, son los medios, ¿no? Y que yo creo que es sumamente importante porque es un elemento, no digo nuevo porque hace mucho que está con nosotros, ¿no? Pero que sí, efectivamente, en el estudiantado de primer año es un tema sumamente importante, lo que traen desde ahí, ¿no? Y a veces que no se les enseña efectivamente a elegir qué cosas sí se pueden creer y qué cosas no, ¿no? Bueno, antes le creíamos toda la mamá, la verdad, ahora le creemos a los medios, ¿verdad? Claro, y una de las cosas importantes en este sentido es, por ejemplo, identificar esas creencias o teorías falsas del estudiantado, ¿no? Tratar de identificarlas objetivamente, ir hacia ello. Y por otro lado, utilizar la hipótesis, ¿no? O las predicciones para que ellos mismos puedan efectivamente refutar sus modelos mentales erróneos. Es decir,
que ellos mismos planteen cierto tipo de predicciones o de soluciones y comprobarlas, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta probablemente, esperamos, ¿no? De que efectivamente tenían un conocimiento erróneo. Justificar, por ejemplo, racionalmente sus creencias. Eso también es un elemento importante para poder, para que efectivamente puedan llegar a este quiebre que les permita tener el aprendizaje, entre comillas, correcto o correctamente académico, si lo queremos decir así también, ¿no? Y lo otro, que ya lo habíamos comentado, es aplicar muchas veces, ¿no? Esto a veces suena como que estamos con niños de primero básico, pero la verdad es que es necesario, especialmente en primer año de universidad, donde las y los estudiantes todavía no están acostumbrados a este ritmo, no están acostumbrados a este lenguaje, poder trabajar de manera permanente ciertos elementos fundamentales para esa disciplina en particular, digamos. Así es. Ángela, bueno, aquí Carolina precisaba, Carolina Muñoz, que es del ICI, debemos decirlo, que no son los medios, sino son las redes sociales, de pronto que ahí son los que desinforman más que informar, así que también es parte del proceso de aprendizaje saber seleccionar, claro, saber seleccionar lo más adecuado. Estamos en el tiempo, Ángela, no sé si quieres seleccionar algo para el cierre o les enviamos la presentación a los profesores. Sí, les vamos a enviar la presentación, pero solo quería, como en síntesis, no voy a mostrar lo que viene para no complicarnos, pero solo en síntesis, pensar en que hay dos cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver con la planificación, es decir, cómo yo desde un principio yo pienso qué tipo de conocimientos y experiencias previas necesita el estudiantado para poder efectivamente lograr los aprendizajes que yo estoy poniendo en ese curso, porque eso me va a permitir, después cuando yo haga el diagnóstico, que es la segunda parte, ¿no? Efectivamente decir, traen o no traen lo que necesitan, y ahí puedo actuar efectivamente, ¿no? Bueno, les estuvimos dando, por supuesto, algunas ideas nosotros, pero muchas de las cosas que ustedes dijeron, por supuesto, son las que también a partir de la experiencia, y eso es sumamente importante para nosotros en estos talleres, poder partir de la experiencia de ustedes, ¿no? Y a lo mejor muchas veces quizás uno lo que hace es irles poniendo nombre pedagógico a esos conocimientos y experiencias previas de ustedes y ordenarlas de alguna manera para que efectivamente les sirvan para su proceso formativo, ¿no? Así que yo lo dejaría hasta ahí, Lisette, si tú quieres hacer el cierre ahora. Sí, claro. Bueno, agradecerles, ¿cierto?, la participación, que hayan tenido tan buena disposición a participar con nosotros, decirles que les vamos a enviar efectivamente la presentación y además queremos compartir con ustedes las orientaciones para la docencia de primer año, que estaban dispuestas el primer semestre, pero las actualizamos, las sintetizamos, así que vayan a visitarlas para que las puedan revisar. Ahí hay apartados súper interesantes. Y antes que nos dejen, queremos pedirles que puedan contestar la encuesta que vamos a dejar ahí, la encuesta de evaluación que vamos a dejar en el chat. La Camila ahí ya la dejó. Y los queremos dejar invitados para el próximo martes 17 de noviembre a las 11:30 de la mañana al taller denominado Cómo acompañar al estudiantado de primer año en la progresión de su autonomía en la docencia remota. La inscripción la pueden encontrar en la página de acompañamiento virtual www.avirtual.chile.cl. Ahí pueden, si aún no se han inscrito, los invito. Va a estar Ángela con Cristina ahí también tallereando ese tema. Así que muchas gracias por su participación y disposición. Un gusto verlos, que tengan una excelente tarde.